Para el Grupo Cultural Cesarina es un placer empezar con las actividades culturales del año 23, ¿verdad? Como ustedes saben, ¿verdad? La cita es el tercer miércoles de cada mes a las 6:30, en general aquí, ¿verdad? A veces por alguna dificultad local. Bueno, es un placer para nosotros recibir al escritor, profesor Gerardo Ciancio, que hoy nos va a hablar de la escritora uruguaya Cristina Peri Rossi. En este momento sabemos que hace muchos años que vive en Barcelona y que es Premio Cervantes 1921, ¿verdad? No, perdón, 2021. 2021, ¿verdad? Es decir, Uruguay, ustedes saben que tenemos 3 premios Cervantes, lo cual no es poca cosa, porque con 3 millones de habitantes a mí me parece que es bastante, ¿verdad? ¿Y no está el Leonetti? Ay, el Leonetti, 2 mujeres, no, pensando en mujeres. Bueno, viste que estamos con el tema de las mujeres. Es decir, 2 mujeres. 1980 Fonetti, 2018 y 21, entonces recientemente, es decir, Cristina Peri Rossi. El profesor Ciancio es profesor de literatura, también máster en gestión. Tiene muchísimos libros publicados. La verdad que es él se define como lector, ¿verdad? Yo creo que es un excelente escritor, es decir, tiene ensayos, libros de poesía, antologías, figuran varias antologías. Vamos a nombrar algunos de cada uno de ellos. Entre los ensayos podemos nombrar La crítica literaria integral en el 97, La ciudad inventada en el 98, por ejemplo, La cultura en el periodismo y el periodismo en la cultura, de Mario Benedetti y Maidolor. Es decir, en cuanto a antologías, Nada es igual después de la poesía, 50 poetas del medio siglo, ¿verdad?, que figuran en el Archivo General de la Nación, entre otros, ¿verdad? No los nombro todos, Gerardo, porque tenés, la verdad que es un basto. De poesía también, ¿verdad?, porque escribe poesía, Aquitrabe y Cieno, ¿verdad? Eso es para que, si no los conocen, lo vayan leyendo. Tiene diversos artículos y ensayos en libros colectivos, revistas de Uruguay, Brasil, Argentina, Puerto Rico, Paraguay, México, España, Suecia, Italia y Estados Unidos, ¿verdad? Además tiene varios premios, ¿verdad? Primer premio nacional de poesía en el Ministerio de Educación y Cultura, en 2010, primer premio Onetti de poesía de la Intendencia Municipal de Montevideo, en el 20, primer premio nacional de ensayo del Ministerio de Educación y Cultura, en el 99, primer premio también internacional Mario Benedetti de la Fundación, en el 12, primer premio ensayo de la Academia Nacional de Letras. Realizó estudios en China, Japón y Madrid. De educación. De educación. De gestión, sí. Bueno, de gestión. Participó como ponente, bueno, por supuesto, en congresos y seminarios de Uruguay, Brasil y otros, ¿no? Sí. Bueno, fue docente de educación secundaria, formación docente de la Universidad de la República y de los talleres literarios del Ministerio de Educación y Cultura. Bueno, bienvenido Gerardo a nuestro movimiento y, bueno, ahora te escuchamos. Bueno, gracias. ¿Se escucha o uso esto? Gracias por la invitación a la organización, ¿no? Cesarinas, a la agrupación, y por empezar este año, este ciclo de actividades, hablando de Cristina Peri Rossi. Una autora que ya, referida a Valquiria, Premio Cervantes, ya tenía una visibilidad, sobre todo en España, en el mundo hispanohablante, pero creo que ahora el Premio Cervantes además es mirado desde otras latitudes, de otras lenguas, ¿no? Desde el mundo anglosajón o francoparlante, etc. Así que, por ejemplo, se le empezó a publicar en Argentina, que le dio tanta visibilidad al premio que, curiosamente, como otras autoras como Marosa de Giorgio, por ejemplo, sí tiene varias ediciones en Argentina, pero en el caso de Cristina empezó a ser publicada en Argentina en los últimos años.
publicada y republicada por supuesto en Uruguay, en España, no sé si hablo así. Lo cierto es que ha tenido como otra dimensión. Los premios, y especialmente este tipo de premios como lo vemos en el cine con los Óscar, o ese premio de Cervantes, o el Nobel, o el premio Reina Sofía. En Uruguay tenemos otra escala, pero también que después se cumplirán. Yo no sé si la han leído a Cristina Peri Rossi, supongo que han leído o toda su obra, parcialmente su obra, o tienen referencias, o han leído. Hay bastante material en las redes, ¿no? Hay grupos en Facebook con el nombre Cristina Peri Rossi que no están necesariamente gestionados por ella, pero hay material, hay lecturas de ella, está el discurso del premio Cervantes, por ejemplo, en YouTube, que lo leyó una actriz argentina, ¿no? No me acuerdo el nombre. Cecilia Ron lo leyó. Creo que ella estaba enferma, Cristina, en ese momento que es la entrega frente a los reyes de España, es una ceremonia muy formal. Pero bueno, hay materiales, y también hay material, por suerte en Uruguay, esta editorial que está reeditando o editando materiales de ella, la muestro, yo no soy vendedor de libros, pero es lo que conseguimos en Uruguay. Si a alguien le interesa recuperar libros de ella, este es uno sobre Julio Cortázar, de quien fue amigo. Este es una suerte de biografía novelada, autobiografía novelada, un libro que trabaja justamente con un yo ficcional, pero que podemos identificar con Cristina. Algún pasaje voy a leer. Pero también hay una antología de poesía que vi en esta editorial Estuario, una editorial que dirige Martín Fernández, vi una antología de poesía bastante reciente, con los libros más recientes, que son difíciles de conseguir en Uruguay, y otros libros de prosa. Hoy vi en prensa que se reeditó acá en Uruguay su novela amorosa, una de sus novelas de amor más importantes. Saben que el tema del erotismo en Cristina Peri Rossi, a veces exageradamente planteado, creo que atraviesa toda su obra el erotismo, que en definitiva es como una energía que mueve su obra y que mueve la vida, ¿no? Yo en particular voy a referir su poesía, les di 3 cartillas ahí, espero que las tengan para compartir, para leer, con 3 libros de 3 épocas diferentes de Cristina, que ahora vamos a ir viendo, incluso les puedo dar la palabra, si les gusta leer en voz alta, sería buenísimo ser más polifónicos, ¿no?, en esta muestra. Y mi objetivo ahora puntualmente, porque vale aclarar que no le dejaron a la presidenta de la agrupación. Diana, lo que pasa es que es para leer entre dos. Sí, hay. Bueno. Mi objetivo era básicamente, como docente que uno se propone objetivos, ¿no?, más o menos generales, más o menos específicos, pero como un objetivo genérico yo tenía el de sensibilizar a un acercamiento a la lectura, porque lo que importa es leer, ¿no?, la lectura de Cristina Peri Rossi. Estamos en una era de mucho bla bla, ¿no? O sea, bla bla en las redes, bla bla en los grupos de WhatsApp. Eso después se replica en la vida presencial, pero se replica en la vida virtual. Pero a veces eso va en desmedro del silencio, la reflexión, la lectura creativa, porque no solamente la escritura es creativa, la lectura de pronto se asocia a una autora, como en este caso Cristina Peri Rossi, con un par de temas, o con un par de libros, o con unos lemas, unos eslóganes, y es más complejo que eso, porque Cristina tiene varias docenas de libros publicados, empieza a publicar en los años 60, o sea, lleva más o menos unos 60 años publicando libros, escribiendo, ¿no?, por supuesto. Ya antes había publicado en prensa, estoy hablando de diarios, revistas, semanarios del Uruguay de los años 60, comienzo de los 60, cuando era estudiante de profesorado de literatura en el IPA, o sea, es una colega. Era estudiante, ya estaba trabajando en algunos liceos de Montevideo y estaba escribiendo y también investigando. Y ese objetivo que me planteo lo había planteado en una charla que di para otro público online, que estaba Valkyria ahí, o Valkyria, como el de Canadá.
ahí está, para un público internacional, en Canadá, la comunidad latina de Canadá, quizás más alejados, no de nuestra lengua, pero sí de nuestra realidad cultural. Y tenía otro formato. De repente uno dice cosas de Montevideo o de Uruguay, y para nosotros acá tienen un significado, o más significado que para alguien que está allá en Toronto o en Montreal. Y bueno, me planteo de hacer acá, así que yo muy contento de estar acá en la sala Rusconi. Rusconi fue un escritor, un investigador importante también en su momento en Uruguay, ¿no? Un poco olvidado de Rusconi, ¿no? Que es, creo que era Alberto el nombre de pila, Rusconi, Alberto, que es que lleva el nombre de esta sala. Crítico literario, ensayista también fue. Bien, entonces yo ponía como gran tema el erotismo. A mí no me gusta clasificar el erotismo, creo que es una energía que mueve el mundo y mueve la vida, ¿no? No solamente como energía reproductora, ¿no? Uno erotiza con el lenguaje, o se erotiza con un paisaje, o con una lectura, ¿no? El lenguaje es un instrumento muy erotizante, hay bastantes estudios al respecto. No solamente comunica, expresa, sino genera como otras formas de sensualidad, o el cine, etc. No me hago el planteo si es homoerotismo, no necesariamente, ¿no? Como se ha cristalizado en algunas de repente lecturas el erotismo planteado por Cristina Pérez Rossi desde su primer libro, que es este, ¿no? Que lleva justamente el subtítulo, se llama Evoé o Evogé, poemas eróticos, ese es el subtítulo. O sea, ya este es su primer libro de poesía, ya tenía publicados libros de narrativa, de cuento y novela. Pero en el 71 este libro, que genera una especie de escándalo, pequeño escándalo, a lo Montevideo de esa época, ahora tendría otra repercusión en las redes. Porque eran poemas eróticos de una mujer, la destinataria era otra mujer, aunque no está muy claro. Yo revisé bastante todos los pronombres que usa hacia el destinatario o la destinataria, ¿no? Hacia quién va ese discurso erótico, poético, por supuesto, son masculinos también acá. O sea que eso no es lo que ella intentó determinar. Luego, en la segunda edición, que viene en estas obras completas, publicó ya año 2005, o sea, imagínense la cantidad de años que pasaron, nos había vuelto a publicar Evoé. O sea, los que teníamos esta edición lo pudimos leer, o por ahí fotocopiado. Después aparece esta edición de Lumen en España. Lumen es la editorial donde ella trabajó desde que se exilia, ella se exilia allá por el 72, poco tiempo después de publicar esto, ¿no? Para componerse una historia. Se exilia a España, está un tiempo en París, vuelve a España, está un tiempo en Alemania invitada, pero siempre en Barcelona, en Cataluña, como base. Y trabaja en la editorial Lumen. Necesidad ver una mujer inteligente, una mujer con obra, la capta la editorial Lumen y trabaja allí. Y esta editorial, años después, le publica, entre otras cosas, su poesía reunida. Ahí aparece la segunda edición de Evoé. En el medio, yo no la conozco esa edición, pero creo que en Estados Unidos se hubo una traducción de Evoé al inglés. Es como un libro que cristaliza, ella lo dice cuando 30 años después escribe sobre Evoé, dice, ese es mi libro donde yo poéticamente dije todo lo que después desarrollé. O sea, es como de alguna manera ese libro iniciático, pero es como embrional, es el embrión de lo que va a ser su poética y su propuesta. No solamente de los temas que es el erotismo, la comunicación, la sensualidad, el otro o la otra, no importa la relación, el vínculo, sino también la forma de escritura. Ella es una escritura que justamente, a mí me gusta llamarla como la charla, la escritura es una escritura o una escritora o una escritura como fenómeno insumisa, o sea, en el sentido que no es sumisa a ningún mandato, ni del lenguaje, ni de la sociedad, ni de la política. Ella genera una forma de decir, la literatura, en particular la poesía.